Hola de nuevo, amigos. Vamos a iniciar la segunda parte del coloquio Envejecimiento e Infección VIH. Me acompaña como moderador el doctor Juan Antonio Pineda. Hola, Juan Antonio. Buenas Buenas tardes, tardes. Antonio. Buenas tardes a todas las personas que hayan accedido a este vídeo. Muy bien. Fijaros, vamos a contar también con la participación del doctor Marcial Delgado. Hola, Hola, muy buenas a Marcial. todos. Muy buenas a todos. Muy bien. Bueno, hemos comentado en la primera parte que la edad de los pacientes infectados por el VIH va aumentando. Hemos puesto como ejemplo de ello que en el 2030, es decir, solo faltan 8 o 9 años para ello, el 40% de los pacientes van a tener más de 60 años y el 70% de los pacientes más de 50 años, que en el mismo año las personas con más de 65 años van a tener 3 o más comorbilidades y ello va a tener un alto riesgo de polimedicación de los pacientes y que, por lo tanto, la mejor estrategia para luchar en esta situación contra el envejecimiento precoz, la prevención de las comorbilidades y de la progresión de las mismas es instaurar el tratamiento antirretroviral de forma precoz. Los regímenes de tratamiento antirretroviral que contamos ahora son absolutamente eficaces, tienen unas tasas realmente difícilmente soñadas hace solo 15 años bueno, y además permiten estrategias individualizadas. Puede haber matices, y es lo que le vamos a preguntar a nuestro experto. Puede haber matices en cuanto a los distintos regímenes en relación al impacto que puedan tener sobre determinadas comorbilidades, el impacto que pueda tener sobre el enlentecimiento o la progresión del envejecimiento o el efecto que pueda tener con las interacciones. Yo creo que esto hace que probablemente tengamos que preguntarnos si en el paciente anciano, en el paciente con más de 60 años, deberíamos de establecer o se deberían de establecer estrategias individualizadas de tratamiento antirretroviral en este segmento de edad. Para ello contamos con la ayuda de Marcial Delgado. Marcial Delgado es un experto muy conocido en tratamiento antirretroviral y en el manejo de los pacientes infectados por el VIH. Es una persona que tiene una altísima experiencia y es un estudioso y un científico bien, digamos, con una enorme dedicación a este tema desde hace muchos años. Además es nuestro amigo y es una persona que comunica realmente de una forma brillante sus exposiciones. Por esto le hemos pedido al doctor Delgado, Marcial, que nos comente el aspecto que vamos a tratar ahora. Envejecimiento y tratamiento antirretroviral. ¿Qué aspectos debemos tener a la hora de elegir o mantener un tratamiento antirretroviral en pacientes con mayor de 60 años? Cuando quiera, Marcial. Muchas gracias por tus amables palabras, cariñosas por ser amigo también. Y vamos adelante, ¿no? Pues el encargo recibido ha sido hablar dentro de la entidad del envejecimiento y el paciente VIH, las opciones de tratamiento antirretroviral en el paciente mayor. Y el primer reto era qué se entiende por paciente mayor. Pues fijaros, he conseguido dentro de la página del Ministerio de Sanidad un díptico que, siendo muy sencillo, pone bastante claro estos conceptos. Fijaros que se considera 50 años como una edad a partir de la cual se puede hablar de edad avanzada en la población con infección por el VIH. Esto está relacionado con el concepto de la inmunosenescencia, es decir, parece que el sistema inmune tiene una respuesta ya diferente a partir de los 50 años que las personas por debajo de esta edad, pero sin embargo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología considera la palabra o el término, la expresión de paciente mayor para aquellas personas por encima de 65 años de edad. Sin embargo, como ahora veremos, existen pocas evidencias científicas acerca del tratamiento antirretroviral precisamente en este grupo de edad más avanzada. En este mismo documento se habla de la necesidad de que diagnostiquemos la fragilidad en los pacientes con infección por el VIH. La fragilidad es algo que sabemos que está, pero que muchas veces, muchas veces la reconocemos incluso sin valorarla. Es decir, el paciente frágil es aquel paciente que entra lento en la consulta, que ha perdido peso sin querer porque tiene escaso apetito, que tiene poca fuerza, que realiza poca actividad física y que incluso intelectualmente pues, se encuentra con pocas ganas de hacer cosas, ¿no? Estos pacientes todos reconocemos y tenemos imágenes de pacientes así de nuestra consulta,
son los pacientes frágiles y son pacientes que debemos detectar porque tienen mayor riesgo de complicaciones, caídas, deterioro cognitivo, etc. ¿Con qué se relaciona la fragilidad de los pacientes? Pues fijaros que esto es un conglomerado con un montón de causas, es algo multifactorial, pero fijaros que interviene quizá como base una disregulación neuroendocrina que se asocia a la anorexia de la edad, que consiste en asociar también una cierta malnutrición crónica, que hace que el paciente vaya poco a poco perdiendo masa muscular, eso hace que tenga menos fuerza, que tenga un metabolismo que va descendiendo y se forma una especie de ciclo vicioso que termina por producir la fragilidad del paciente. Y además, fijaros, el cociente CD4-CD8, que en muchos pacientes que son un tratamiento eficaz no conseguimos remontar, también tiene su importancia en este escenario. De manera que un cociente por debajo de 0,3 o 0,5 pues asocia a mayor envejecimiento y también senectud del sistema inmune. Este mismo documento que os comentaba del Ministerio, un díptico, pero con una información bastante interesante y asequible, dice que debemos, además de tener presente en el paciente mayor la detección del VIH, y es verdad que muchas veces no pensamos que una persona con más de 65 años pueda estar infectada por el VIH, tenemos que considerar estos diagnósticos en aquellos pacientes en los que hay enfermedades que lo puedan sugerir, lo cual se asocia al retraso diagnóstico. Tenemos que estar atentos a las comorbilidades de nuestros pacientes mayores, cada vez tienen más problemas cardiovasculares, renales, óseos, neurocognitivos. Tenemos que estar pendientes la mujer al periodo del climaterio, después de perder la menstruación. Tenemos que estar atentos de las vacunaciones de nuestros pacientes. Tenemos que atender también a la polifarmacia. Son pacientes que toman muchas medicaciones, tienen problemas de interacciones y a veces pueden ser algo más susceptibles a la toxicidad de los antirretrovirales. Y tenemos que estar pendientes también de la adherencia de nuestros enfermos. Y para conseguir esto, qué mejor que si es posible siempre un comprimido único. Y todo esto en 20 minutos por paciente, ¿no? Hay que intentar hacer el arte de satisfacerlo todo con un tiempo limitado. Dice el mismo documento que las personas de edad avanzada, y es así, tienen una prevalencia mayor de enfermedad renal crónica, de fracturas por fragilidad, de eventos cardiovasculares o de riesgo vascular elevado, de dilipemia y de problemas depresivos. Por lo tanto, yo lo que quisiera analizar es de los distintos tratamientos de que disponemos ahora, cuál puede ser más o menos beneficioso en estas facetas particulares de comorbilidades que nos podemos encontrar en nuestros pacientes. Y está claro que de todos los tratamientos antirretrovirales que utilizamos ahora mismo, como decía Antonio, todos son muy eficaces, todos tienen una alta tolerabilidad. Nos gusta usar tratamientos que tengan una alta barrera genética, pues si nuestro paciente tiene problemas de adherencia, que no estropeemos los tratamientos, y que al mismo tiempo esa alta barrera genética permita la posibilidad del test and treat, ¿no? Que tú diagnostiques a un paciente y le pongas el tratamiento sin tener que esperar el test de resistencia, que ahora que pedimos menos, pues cada vez tarda más, lógicamente. Y por eso decía que lo ideal es el comprimido único. Yo creo que hoy día el comprimido único con el que más funcionamos nuestros pacientes, teniendo en cuenta también las opciones de inicio y no solo de cambio entre tratamientos, pues sería la combinación que sería Biktarvy con encifetamina y TAF, la combinación de la lamivudina con dolutegravir, que sería Dovato, o la combinación de TAF con FTC y darunavir potenciado con cobicistat, que sería Sintuza. Por motivo de brevedad, pues ir nombrando cada molécula, mejor dicho, cada marca, puesto que lo usamos en la práctica cotidiana. ¿Qué evidencias tenemos, por ejemplo, con el primero de ellos, con Biktarvy, en aspectos de eficacia? Pues fijaros, Biktarvy ha presentado datos, sumando los datos de sus pacientes de los estudios 1489 y 1490, analizándolo en función de la respuesta en eficacia y en tolerabilidad para aquellos pacientes medidos en estos dos ensayos con más de 50 años de edad. Recordad que en el primero de los estudios, en 1489, se comparaba Triumec con Biktarvy, y en el segundo ensayo la comparación era entre Biktarvy y Descovy más dolutegravir. Entonces selecciona aquellos pacientes naïf con cargas virales por encima de 500 copias, pero hasta sin límite, y con una buena función renal, es decir, un aclaramiento habitualmente por encima de 30 mililitros minuto. Y cuando vemos la respuesta en los pacientes, bueno, estas son las características basales de los pacientes. Fijaros que obviamente la diferencia de los pacientes estaban en la edad. Los que tienen más de 50 años tenían una mediana de edad de 55 años, pero por lo demás los pacientes eran parecidos. Todos eran predominantemente varones de raza caucásica, todos tenían en torno a 50.000 copias cuando entraron en el estudio. Había en torno a un 20-25% de pacientes con más de 100.000 copias. Había una mediana de células a la entrada del estudio de 436. Un 20% de los pacientes tenían menos de 200 CD4 y el 90% tenían infección VIH asintomática, es decir, no tenían efectos definitorios de SIDA. Y la función renal en todos, pues la mediana era una función renal normal.
Bueno, cuando vemos los aspectos de eficacia por edad, pues podemos ver cómo por encima de 50 años, en verde se representa la eficacia de Biktarvy, podemos ver cómo el porcentaje de pacientes indetectables a menos de 50 copias es similar, 88%, con respecto a la eficacia del grueso de los pacientes que han entrado en el estudio, un 86%. Y esto sin aparición de fracaso o resistencia en ninguno de los pacientes del ensayo. Cuando vemos aspectos de seguridad, pues podemos ver cómo los efectos adversos fueron discretamente más frecuentes en los pacientes por encima de los 50 años de edad, dentro de lo poco frecuente que fueron. Fijaros que si miráis la tabla abajo, pues podemos ver cómo efectos adversos que conduzcan a la discontinuación del tratamiento fueron un 2% entre aquellos pacientes con más de 50 años, que eran 96 personas promediando los dos estudios, frente a un 1% en aquellos pacientes del global del ensayo. Es decir, que es más frecuente el abandono por efectos adversos, pero un 2% en pacientes de más de 50 años es una tasa realmente baja de abandono. Y fallecimientos que se produjeron 4 en los mayores de 50 años, pues ninguno estuvo relacionado con el tratamiento antirretroviral. Aquí veis los efectos adversos más frecuentes en los pacientes por encima de 50 años, que fueron prácticamente los mismos que los más descritos en la población global: náusea, cefalea y diarrea. Biktarvy ha dado un paso más y es la única combinación, es el único combo en el que del que disponemos de datos para pacientes expresamente por encima de los 65 años de edad. La última entrega que recopila esta información, porque primero estuvo el estudio de Franco Maiolo, en el que trabajaba solamente sobre unos 90 pacientes seguidos prospectivamente después de cambiar mayoritariamente de Genvoya a Biktarvy. Ahora lo que se ha hecho es recopilar la información de este grupo de pacientes y 3 ensayos clínicos más, analizando el comportamiento de esos pacientes por encima de 65 años. Son pacientes, como decía, que proceden de 4 ensayos clínicos y todos tienen indetectabilidad a la entrada en el ensayo, es decir, son pacientes de switch, de cambio de otros tratamientos a Biktarvy y con una buena función renal. Fijaros que tiene un aclaramiento claramente por encima de 30 mililitros minuto. Los pacientes procedían del estudio 1844, en el que los pacientes se randomizaban a Biktarvy o a continuar con Triumec. Otros procedían del estudio 4030, aquí los pacientes se cambiaban a Biktarvy o continuaban con Descovy más dolutegravir. El tercer estudio era el 4449, es el que yo digo de Franco Maiolo, eran 86 pacientes y venían, la mayoría, el 92%, venían de Genvoya y se pasaban todos a Biktarvy. Y el último estudio, un estudio que era el 1878, también tiene una N pequeña de pacientes por encima de 65 años que también se recopilan para este metaanálisis y eran pacientes que se randomizaban a continuar con su tratamiento previo, que era un inhibidor potenciado, podía ser dar una batazana más una pareja de análogos, que eran normalmente Truvada o Quivexa, y se randomizaban a continuar con ese tratamiento o a cambiarse a Biktarvy. Bueno, estas son las características de los 140 pacientes promediados. Fijaros que tenían una edad media de 68 años, eran pacientes por encima de 65 años, eran predominantemente varones, caucásicos, tenían una mediana de peso de 79 kilos y una mediana de función renal de 74 mililitros minuto. Fijaros que había algunos que tenían incluso un aclaramiento de 38 mililitros minuto cuando entraban en el ensayo. ¿De dónde procedían los pacientes? Pues la mayoría, como comentaba, el 56% procedían de Genvoya, un 18% procedían de Quivexa más atazanavir potenciado y el resto pues de una miscelánea variada. Como eran pacientes de más de 65 años, pues era frecuente en ellos las comorbilidades. Fijaros que hasta el 83% tenían, el 59% tenían dislipemia, había un 55% que eran hipertensos, un 24% tenía enfermedad cardiovascular, un 22% era diabético y afortunadamente ya solamente el 18% de esta población fumaba, de manera que se había conseguido probablemente quitar a gran cantidad de pacientes de este hábito tóxico. Cuando vemos la eficacia de esta estrategia de tratamiento, del cambio a Biktarvy en mayores de 65 años suprimidos, pues podemos ver cómo los resultados fueron muy buenos. Fijaros que había un 92% de pacientes que estaban indetectables en la semana 48, ningún paciente tenía carga detectable en ese punto y hubieron 11 personas que salían del estudio por no tener datos virológicos. El recuento de CD4 se mantuvo igual a lo largo del seguimiento, eran pacientes que venían de buenos CD4 ya. Había 5 pacientes que abandonaban por efectos adversos, fallecimiento. Había 6 pacientes en los que no había datos en la ventana de la semana 48, pero que posteriormente se vio que seguía indetectable.
Y bueno, cuando se vio la incidencia de efectos adversos en estos pacientes, pues fijaros que pese a tener esta edad, solamente hubieron 4 personas que abandonaron por efectos adversos y solo uno por efectos adversos que se atribuyó al fármaco, que fue un cuadro de molestias abdominales. Un paciente falleció por una enfermedad aterosclerótica que no se relacionada con el fármaco por el investigador. No hubieron problemas renales serios, ni problemas óseos, ni problemas hepáticos. Este fue el cambio de peso en estos pacientes que recibían el Biktarvy, una ganancia de 1 kilo de peso después de 48 semanas de seguimiento. Y esta fue la evolución de la función renal. Sabemos que Biktarvy pues, afecta un poquito a la enzima OCT, al transportador de túbulo renal, y eso hace que se eleve tenuemente la creatinina y que pueda haber una disminución leve del aclaramiento estimado de creatinina, que veis aquí que es muy leve el cambio que se produce. No hay tampoco aspectos de toxicidad tubular ninguna reseñable con este esquema de tratamiento. Y cuando se ve que lo que ocurre en los lípidos, bueno, pues sabiendo que eran pacientes que venían la mayoría de gemboya o de una proteasa potenciada, pues al quitar el potenciador, que siempre tiene cierto efecto inductor de dislipemia, pues era esperable que bajase el colesterol total, bajase algo el colesterol LDL y bajase los triglicéridos, como ocurrió en estos pacientes. Hasta aquí los datos en estas edades que me han propuesto analizar con Biktarvy. Si pasamos a datos con Dovato, con la amigudina y dolutegravir, pues los datos en pacientes naive proceden de los estudios Géminis. En los estudios Géminis eran pacientes naive que tenían cargas virales hasta 500.000 copias por mililitro por protocolo, aunque luego entró alguno que en el día basal tenía una carga por encima de este recuento, un 2% de los pacientes reclutados. Y estos pacientes pues, se randomizaban a continuar mejor dicho, se randomizaban a recibir Truvada más dolutegravir o a recibir la amigudina más dolutegravir. Cuando vemos las características de los pacientes que entran en el ensayo, pues podemos ver que entre los que reciben uno u otro brazo de tratamiento, aproximadamente un 10% de los pacientes tienen más de 50 años. Es decir, que está la representación de pacientes por encima de 50 años en este ensayo. Y cuando vemos la respuesta, podemos ver en azul la respuesta a Dovato, dolutegravir con la amigudina, pues podemos ver cómo la respuesta es muy buena con independencia de la edad de los pacientes, de forma que podemos ver cómo el 85% estaba indetectable en semana 96 entre los que tenían más de 50 años, y este porcentaje era del 87-86 en los que tenían una edad por debajo de esta cifra. Por lo tanto, las respuestas son similares con independencia de la edad y solamente hubo un 3% de abandono del tratamiento por efectos adversos. Si vemos los datos con Dovato en pacientes en switch, en cambio de tratamiento, pues esa información la tomaríamos del ensayo TANGO, ¿no? En el TANGO son pacientes que están suprimidos virológicamente, que llevan un tratamiento estable basado en TAF. Aquí la mayoría de los pacientes venían de gemboya, luego había un porcentaje de un 18% aproximadamente que venían de ODEF6 y un 8% que venían de Sintuza. Y estos pacientes, ya como decía, se randomizaban a continuar con su esquema previo o a recibir Dovato. Cuando vemos los datos en esta población del ensayo por encima de 50 años, aquí los pacientes por encima de 50 años son un porcentaje mayor, porque es verdad que hacemos switch en pacientes de más edad que con los que comenzamos el tratamiento inicialmente, y aquí fijaros que entre el 21 y el 25% de los pacientes del ensayo tienen más de 50 años. Cuando vemos de nuevo la eficacia con este switch en función de la edad, pues podemos ver cómo el 92% de los pacientes por encima de 50 años con Dovato está indetectable. Aquí son datos a semana 48 y lo mismo ocurre 96-91% para los pacientes que están por debajo de los 50 años de edad. De nuevo, con solo un 3% de abandono por efectos adversos. Por último, si nos fijamos en el tercer combo que yo proponía como inicio, como de los tratamientos más usados para el tratamiento antirretroviral, si nos fijamos en los datos de Sintuza, pues podríamos hablar de los datos del estudio AMBER. En el AMBER eran pacientes naive que iniciaban el tratamiento con Sintuza o con Truvada más Reforsta y que 48 semanas después cambiaban a Sintuza. Y bueno, pues cuando vemos aquí la eficacia a 96 semanas de esta combinación, pues podemos ver cómo los pacientes por encima de 50 años son un grupo muy pequeño. Fijaros que son 36 pacientes los que inicialmente reciben Sintuza y 32 los que lo reciben en un segundo tiempo, pero fijaros que la eficacia es de un 89-88% por encima del 85-83% de los pacientes que reciben el tratamiento por debajo de los 50 años. Es decir, que la tolerabilidad es excelente en los pacientes por encima de esta edad, ¿no? Y si vemos los efectos adversos, son datos a semana 48 o las discontinuaciones por efectos adversos
con Sintuza, pues fijaros que por encima de 50 años, 0 discontinuaciones. Si nos vamos a los datos, cuando se hace un cambio de otro esquema de tratamiento, en este caso de esquema basado en IPES, que mayoritariamente era también darunavir potenciado más Truvada a Sintuza, cuando vemos que ocurre la semana 96, pues podemos ver de nuevo cómo las tasas de supresión de los pacientes por encima de 50 años de edad pues son excelentes, 90-93%, con respecto a los pacientes por debajo de 50 años, 90-94%. Y todo ello con un porcentaje muy pequeño de abandono por efectos adversos de un 2%. Por lo tanto, estos combos funcionan muy bien, funcionan igual, por encima o por debajo de los 50 años, y en mayores de 65 años se ve claramente su utilidad en el switch desde pacientes suprimidos a Biktarvy. La pregunta que genera hoy en día, con los tratamientos tan buenos que tenemos, los tratamientos antirretrovirales para nuestros pacientes de más edad es, por ejemplo, decía el documento al que yo hacía referencia al principio, que a mayor edad es más prevalente la enfermedad renal crónica y las fracturas por tenofovir. Por lo tanto, debemos de dar TAF, podemos darlo o no debemos de dar TAF, ¿no? Bueno, pues el mismo metaanálisis que comentaba al principio de la reunión de los dos estudios de Gilead, del 1489 y 1490, presenta datos ya a 144 semanas específicos para pacientes de más de 50 años y podemos ver que tiene un comportamiento pues, bastante benévolo con respecto a lo funcional. Fijaros que hay un aclaramiento de creatinina que cae en torno a 9 mililitros los mayores de 50 años, igual que los que tienen menos de esa edad, y que se relaciona, como decía, con la enzima transportadora, la ROCT2 del túbulo renal. Y cuando vemos los cambios de la densidad mineral ósea con TAF, en este caso acompañado a Biktarvy, pues fijaros que la densidad cae muy poco en los pacientes cuando se hace la medición en cadera y en la columna, incluso se produce a lo largo del tiempo una recuperación de la densidad mineral ósea que supera a los valores basales de los pacientes. Por lo tanto, en este caso no parece haber un gran problema en estos pacientes. Cuando vemos cómo se comporta el peso, que esto sí es otro problema, que sí se atribuye y está ya demostrado en varios trabajos, que es una atribución clara para TAF, bueno, pues aquí vemos cómo los pacientes tienen una ganancia, los pacientes por encima de 50 años con Biktarvy, a 3 años, estamos hablando de 144 semanas, de 4,3 kilos, sale a casi 1,5 kilos por año. ¿Qué es lo que ocurre siguiendo hablando de TAF, qué es lo que ocurre con el esquema de Sintuza, que también lleva TAF dentro, ¿no? Pues bueno, aquí se produce un descenso del aclaramiento de creatinina que es similar al que hemos visto antes con Biktarvy, y cuando vemos la evolución de la densidad mineral ósea, pues vemos como en la cadera esta prácticamente se mantiene totalmente igual desde que el paciente comienza el tratamiento, pese a recibir este esquema de tratamiento, Sintuza, y como la densidad mineral en la columna pues desciende, pero muy levemente, aproximadamente -1, y se estabiliza pronto una vez que se inicia el tratamiento. La ganancia de peso que se objetiva en pacientes naïf que comienzan con Sintuza, pues la podemos estimar en 2 kilogramos en la semana 96, casi 1 kilo por año. Y si miramos los datos de Dovato, pues fijaros que con Dovato a las 96 semanas, a 2 años de seguimiento, prácticamente hay un descenso del aclaramiento de creatina que es similar, también por este efecto sobre esta enzima del túbulo renal del dolutegravir. Prácticamente no hay proteinuria tubular patológica tomando este esquema de tratamiento, y aquí no se dan datos por densitometría ósea de la evolución de la densidad mineral, sino que lo que se mide es cómo se comportan los marcadores de remodelado óseo en azul, y podéis ver en abajo como prácticamente en azul no se ve nada, porque casi no se mueven los marcadores tanto de resorción como de formación ósea. ¿Cuánto peso se gana con Dovato? Pues son datos de este estudio. La ganancia está en el Gemini en 3,1 kilos en 96 semanas de seguimiento. Es decir, en 96 semanas de seguimiento. Es decir, prácticamente lo mismo, 1,5 kilos por año. Es decir, que hay una ganancia de peso que es parecida para las 3 combinaciones. Entonces, otra pregunta. ¿Necesitaríamos cambiar los tratamientos por el tema de la obesidad? Pues yo creo que harían falta ensayos clínicos al respecto, ¿no? Y coger pacientes que tomen integrasas y se cambien a IP y ver qué pasa, y viceversa. En ese sentido, pues sabemos que está ahí el estudio de Gilead de 1878, en el que los pacientes pasaban del turbado de Oquivexa más daruna o atazana potenciado a seguir con ese tratamiento o a cambiarse a Biktarvy, y bueno, pues se han presentado ya datos a 48 semanas de eficacia, de no inferioridad, pero sin embargo no hemos visto qué es lo que ha ocurrido en el peso de estos pacientes con respecto a cambiarse a integrasa o a continuar con las proteasas. Por lo tanto, aquí hay una respuesta que me gustaría conocer y que no he visto publicada en ningún sitio.
Otro trabajo que es valiente y que trata de estudiar esto es un trabajo que ha puesto en marcha Janssen, que es el estudio DEFINE. Es un estudio que se está haciendo en los Estados Unidos, donde han cogido pacientes suprimidos virológicamente, recibiendo un esquema basado en Descovy más una integrasa, y ahí solo entran pacientes que hayan ganado más de un 10% de peso corporal. Entonces, estos pacientes se van a randomizar a cambiarse de forma inmediata o de forma tardía a Sintuza, y se quiere ver qué es lo que ocurre en diferentes parámetros, entre otros el peso. Si esto saliese que hay una disminución de peso clara, pues podría ser un espaldarazo a la idea de que la integrasa dan más ganancia de peso que las proteasas y podría motivar a cambiar a lo mejor en el futuro de unas familias a otras. Si esto no fuese así, pues a lo mejor veríamos que no es tan fácil el echar la culpa de la ganancia de peso a familias o a moléculas completas. Decía también el documento que a mayor edad hay mayor prevalencia de eventos cardiovasculares o de riesgo vascular elevado. Es verdad que no hay descritas ni en la guía europea ni en ningún lado clara evidencia de riesgo cardiovascular para el TAF o Bictegravir o dolutegravir, pero es verdad que si estas moléculas dan ganancia de peso, eso da síndrome metabólico, y al final el síndrome metabólico pues, se asocia de alguna manera a riesgo vascular a largo plazo. Y con respecto a la relación entre darunavir y la cardiopatía isquémica, que se refrenda en la guía de LEAX, es verdad que esto se daba sobre todo cuando se usaba potenciado con trito, en una dosificación B y D, y bueno, de todas maneras, la cierta dilipemia que pudiera inducir ahora cuando se usa combinado con Covicistat, pues también puede traducirse en riesgo cardiovascular, pero como cualquier fármaco que produzca algo de dilipemia. Decíamos lo de que si a más edad también teníamos que estar atentos a la prevalencia de dilipemia, y bueno, pues esto es lo que ocurre. Son poblaciones diferentes las que entran en los ensayos, por lo tanto, tampoco podemos comparar qué pasa entre un ensayo y otro, comparando las gráficas de elevación de los lípidos cuando se comienza el tratamiento con los pacientes que entran en estos ensayos, pero a falta de estudios comparativos, pues esto nos da una pequeña idea de lo que produce cada esquema, ¿no? He traído los 3 ensayos de pacientes naive para ver cómo se comportan los lípidos, y fijaros que en el AMBER, donde los pacientes comenzaban con Sintuza, pues fijaros que de estar basalmente, por ejemplo, con un colesterol de 162 miligramos de decilitro, pues al cabo de las 96 semanas se ponen en 200 miligramos de decilitro, y cuando vemos qué pasa con el LDL, pues el incremento es de 96 a 124 miligramos, es decir, que hay un incremento de casi 30 miligramos de mediana en el colesterol LDL. Y también un incremento más suave en los valores de los triglicéridos. Quizás por la potenciación del Covicistat sea de los que más dilipemia induce de lo que usamos ahora mismo. Si vemos que lo que pasa en los ensayos, por ejemplo, de Biktarvy, en el ponderado del 1489 y el 1490, de nuevo datos a casi 3 años específicos para los varones de más de 50 años, pues podemos ver como aquí la ganancia de colesterol total es muy pequeña. Fijaros en verde que los pacientes pasan de tener 177 a 182 miligramos de decilitro, una ganancia mínima, y cuando vemos qué pasa con el LDL, que es el que más nos importa que no suba, los pacientes pasan de 116 de mediana a 132, es decir, que hay una ganancia de casi 16 miligramos de decilitro. Ganancia que es nimia en los triglicéridos. Y cuando vemos qué pasa con Dovato en los pacientes que inician con este tratamiento, sería la barra de color azul en este gráfico, bueno, pues podemos ver cómo la ganancia en el colesterol total se estima en 14 miligramos de decilitro, y la ganancia en colesterol LDL sería en 5 miligramos de decilitro. De manera que, aunque no sean estudios comparables, si nos fijamos en lo que se incrementa en cada ensayo, en los lípidos, parece que el que menos incrementa el LDL, en este caso sería Dovato. Con respecto al tema de la depresión, lo que está claro, y reconocen las guías de LEAX últimas, es que los inhibidores de integrasa se asocian a trastornos del sueño y a cefalea, pero si nos metemos en los aspectos de la depresión, la verdad que la N de pacientes con depresión en diferentes tratamientos antirretrovirales pues cae mucho. Está el clásico de Faviren, que bueno, que algunos hemos visto. Están los inhibidores de integrasa, en los que esto se produce en menos de un 1% en los ensayos clínicos, y luego el que menos implicado parece estar en esto son los esquemas que llevan darunavir potenciado. Estoy ya terminando. Con respecto a la polifarmacia y las interacciones, pues está claro que hay una diferencia clara entre Sintuza, que es el que más interacciones tiene por el Covicistat, y Dovato o Biktarvy. Yo creo que Dovato en este sentido es más beneficioso en cuanto a tener menos interacciones que Biktarvy, porque, por ejemplo, aunque Dovato tenga la interacción con la metformina, que es manejable, tengo pacientes y todos tenemos pacientes con metformina y Dovato sin problema. Sin embargo, Biktarvy, por ejemplo, pues no puede ponerse en un paciente que vaya a recibir rifampicina, cosa que sí podemos hacer con Dovato dando una dosis extra de dolutegravir. De todas maneras, muchas veces las interacciones son manejables y es cuestión de querer adaptarse en vez de cambiar el antirretroviral. De manera, y esta sería la última diapositiva, que después de todo lo que he contado, pues yo me he preguntado
qué es lo que considero yo a la hora de elegir un tratamiento antirretroviral para los pacientes en función de circunstancias particulares de los mismos, ¿no? Pues fijaros, yo creo que para un paciente estándar me encuentro bastante cómodo cuando uso Dovato, pero también si uso Biktarvy o uso Sintuza. Si un paciente tuviese más de 500.000 copias, probablemente aquí no usaría Dovato porque el ensayo estaba diseñado, el Géminis, para pacientes con menos de 500.000 copias, y aquí la mayoría usamos normalmente Biktarvy o Sintuza. Si un paciente tiene menos de 200 CD4, aquí, aunque los resultados del Géminis daban unos resultados peores en pacientes con Dovato, no eran por fracaso virológico, con lo cual yo sí me encontraría cómodo usando en este escenario Dovato, pero también, obviamente, con Biktarvy y Sintuza. Si un paciente tiene hepatitis B crónica, hay que usar tenofovir, por lo tanto aquí sería la elección Biktarvy o Sintuza. Si tiene una enfermedad renal crónica, con un aclaramiento por encima de 30 mililitros minuto, pues yo probablemente intentaría evitar el TAF, aunque como hemos visto, el TAF no da problemas en la función renal de estos pacientes. Pero quizá ahí me quedaría más con Dovato, que aunque la ficha técnica pone que el aclaramiento para usar Dovato debe ser de más de 50, hay evidencias de que con un aclaramiento de más de 30 no hay problemas con la dosis de la amibudina de 300 miligramos, o usaría, otra opción buena también sería Juluca, que tampoco requiere ajuste con problemas de la función renal. Si el aclaramiento es de menos de 30, todavía más claro, 3TC o la amibudina ajustada más Dolu o Juluca. Si el paciente tiene osteoporosis, yo creo que no hace falta darle en este caso TAF, si no hay más remedio, pero ¿por qué usarlo si no es necesario? Ahí me quedaría con Dovato o Juluca. Si tiene riesgo cardiovascular elevado o dislipemia, parece que Dovato, como he mostrado antes, es el que menos eleva los lípidos, seguido de Biktarvy o Juluca. En un paciente depresivo, quizá la opción sería mejor Sintuza, aunque también tendríamos más problemas por las interacciones con los fármacos que fuese a recibir el paciente para la depresión. En caso de polifarmacia, no usaría Sintuza y usaría Dovato o Biktarvy. Y en el paciente obeso, si no queremos usar TAF ni queremos usar integrasas, porque las dos presuntamente son las que más ganancia de peso dan, pues una opción buena podría ser mejor en este caso la combinación de biterapia de 3TC con darunavir potencial con Covicistat, ¿no? Y por último, para el grupo de más de 65 años, pues yo me encuentro bastante cómodo con Dovato, que con dos fármacos, si se consiguen los objetivos, pues no hay por qué dar tres, pero también veo bien en circunstancias el uso de Biktarvy, que también funciona muy bien, y de hecho es el que más evidencia ahora mismo los ensayos clínicos tiene, por estos estudios, este pool de 140 pacientes que he contado en esta presentación, o también me encontraría cómodo con Sintuza o con Juluca. Y yo creo que hasta aquí sería la presentación. Muchísimas gracias, Marcial. Una excelente y exhaustiva revisión y una brillante presentación como nos tienes acostumbrados. Bueno, yo creo que realmente has hecho una descripción de los ensayos clínicos y de la evidencia que existe en pacientes, digamos, con envejecimiento, con mayores y pacientes incluso con datos de fragilidad. A mí se me ocurren varias preguntas. Una de ellas, al hilo de tu revisión, ¿crees que es necesario realizar ensayos clínicos en población específica de pacientes mayores, o es suficiente con la información que nos dan los ensayos clínicos de población general en el que no hay segmento de población? Y dicho esto, si te parece adecuado que existieran ensayos clínicos en pacientes, digamos, con mayores, ¿repetirían los mismos objetivos? ¿Repetirías el mismo seguimiento? Es decir, ¿repetirías los mismos endpoints virológicos? ¿Cambiarías los endpoints? ¿Mantendrías los seguimientos clásicos de 48 o 96 semanas? ¿Cómo lo diseñarías? En caso de que yo creo que los pacientes de más de 65 años son tan pocos al debut con la infección VIH que hacer estudios de estos pacientes, pacientes naive, yo creo que nunca conseguiríamos hacer un ensayo clínico en condiciones, ¿no? Pues sí es verdad que estos pacientes sí podrían representarse adecuadamente en ensayos de cambio desde un esquema de tratamiento a otro, ¿no? Y ahí sí que es verdad que tenemos un conjunto enorme de pacientes que están por encima de los 50 y que muchos están entrando ya por encima de los 65 años, en lo que sí se podría ver estrategias de familia pues que conllevan de trastorno asociado en cuanto a evolución de la función renal o de evolución de la dislipemia, por ejemplo, o del metabolismo del hueso, no con análisis, por ejemplo, sino con densitometría, ¿no? Y yo creo que sería la manera, bueno, lo que ha hecho Biktarvy con los pacientes de más de 65 años, ha hecho una especie de coger de aquí y de allí para hacer una información
que es la primera que hay en pacientes con más de 65 años en Switch, analizando la evolución de la función renal, de huesos, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto habría que hacerlo en nuestros pacientes, porque es verdad que la mayoría de los ensayos clínicos, aunque hay pacientes que llegan a los 70 o los 80 años de edad, algunos, excepcionalmente, el grueso de la población en los ensayos está en torno a 40 y pocos años, ¿no? Entonces, hablar de toxicidad de TAF en pacientes de 40 y tantos años, pues, bueno, pues no se puede extrapolar los resultados que te van a encontrar ahí a la población mayor, aunque ellos luego saquen unos resultados buenos para mayores de 50 años, pero a lo mejor no son iguales de buenos para mayores de 65 años, ¿no? Entonces yo creo que necesitaríamos recopilar con los distintos esquemas de tratamiento que estamos usando, no necesariamente de inicio, sino de pacientes que están ya en ruta recibiendo su tratamiento, cada cual, el esquema que sea, pues una monitorización de esos pacientes y describir en ellos, en cohortes grandes, la evolución bueno, pues de la densitometría, de la función renal, seguir mirando proteinuria, seguir mirando diferentes parámetros de lipemia, comorbilidades, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, no sería necesario, que además sería muy difícil, y no debemos exigirle a los regímenes de tratamiento antirretroviral que tengan ensayos específicos antes de recomendarlo en pacientes con mayores de 65 años, sino que sería suficiente la representación que tienen los estudios, aunque sea pequeña, y estudios observacionales en el que midan, digamos, de grandes cortes, ¿no? Exacto. Sabemos que son eficaces y bien tolerados, pero lo que queremos ver es qué posible efecto a largo plazo se puede inducir con cada uno de los esquemas y sobre todo también es interesante saber qué ocurre si se cambia de uno a otro. Por ejemplo, ahora que estamos en la época de la ganancia de peso con las integrasas, ¿no? Pues yo me parece muy bien este estudio que he comentado, el de FIND, ¿no? De intentar cambiar a proteasas y ver qué pasa, o cambiar a no análogos, pues hace falta estudios de este tipo que nos demuestren si cambiando de una familia a otra realmente cambia el problema que te preocupa, porque si cambiamos por ganancia de peso y después de hacer el cambio el paciente sigue con los mismos kilos, pues a lo mejor no hace falta en esos casos mover y cambiar la familia de tratamiento que recibe el paciente. Pero la única respuesta a eso es un ensayo clínico en el que pacientes con características concretas vayan cambiándose y vayamos viendo qué es lo que ocurre en la evolución de su peso, por ejemplo, ¿no? O la resistencia a la insulina, o la glucemia, o el índice heterogénico, o diferentes marcadores de comorbilidades futuras, ¿no? ¿Juan Antonio? Sí. Marcial, enhorabuena ante todo por la presentación, me ha parecido magnífica, pero hay algunas cosas que, dentro de la última diapositiva que has puesto, que no comparto al 100%, ¿no? Esta diapositiva en la que explicaba tu planteamiento a la hora de elegir un tratamiento antirretroviral. Decías que en pacientes con polifarmacia te decantas por Dovato o Biktarvy, cosa que se entiende bastante bien, pero a la vez decía que en pacientes mayores de 65 años incluye Dovato, Biktarvy, Sintuza y Juluca. ¿Realmente hay pacientes mayores de 65 años que no estén polimedicados? Es que yo creo que es casi un oxímoron. Sí, hombre, es verdad que con 65 años la mayoría de los pacientes están polimedicados, pero también es verdad que muchos de los fármacos que pueda usar esos pacientes se pueden seguir administrando en presencia de cobicistal. Se trata de ajustar la dosis y si da una estatina, eliges una en concreto y da una dosis más baja, o si da un antihipertensivo, pues también puede elegir alguno y dar la dosis más baja. En fin, que yo creo que salvo antiagregantes plaquetarios nuevos, fármacos antipsicóticos particulares, salvo alguna serie de fármacos que realmente es verdad que es difícil hacer el ajuste manteniendo el cobicistal, en muchas comorbilidades que nos encontramos, el uso de Sintuza puede hacerse sin problema. Y de hecho, yo recuerdo un análisis precisamente, en uno de los estudios que se presentaron hace no mucho, no sé si fue en el último congreso del último CROI, del congreso de AIDS, se miraba en los pacientes con respecto a la ganancia de peso, en la descripción de las características clínicas de los pacientes en función del tratamiento que recibían basalmente, y cuando se miraba los pacientes cuánto recibían el tratamiento diverso, precisamente los que más polimedicados estaban, curiosamente, los que estaban con el régimen de Dronabis potenciado con cobicistal, ¿no? Entonces, por una parte decimos de no usarlo con potenciadores de esos medicamentos, pero luego al final eran los que más estaban polimedicados los que recibían esto, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo sabemos adaptarnos a usarlo con diferentes familias de fármacos, ¿no? Te lo decía porque en polifarmacia y posibilidad de interacciones solamente ponían Dovato y Biktarvy, ¿no? Mira, una cosa, hay una interacción que yo sé exactamente, que en el grupo de edad
de 50, 60, 50 a 65 años estamos viendo mucho, que son pacientes, la mayor parte de ellos todavía consumidores de droga, antiguos consumidores de droga, que ahora consumen por vía inhalatoria o han consumido mucho, que son fumadores, que tienen EPOC, un cuadro de hiperreactividad bronquial, y donde se utilizan muchísimo los corticoides inhalados. Entonces, los corticoides inhalados los prescriben muchas veces los médicos de atención primaria de forma no coordinada con nosotros. En ese escenario, ¿tú crees que claramente son preferibles los inhibidores de la integrasa a Danuglipron o te parece que se puede manejar? Claramente, porque muchos pacientes usan los corticoides inhalados casi a veces a demanda y está claramente descrito síndrome de Cushing asociado a cobicistas y a potenciadores. Entonces, en ese tipo de pacientes no usaría Sintuza. Perfecto. Antonio, yo de momento no tengo. Para finalizar, Marcial, los inhibidores de integrasa, como tú has señalado, se han relacionado con alteraciones del sistema nervioso central en distinta intensidad, distinto grado y con una cierta discusión, ¿no?, entre los distintos fármacos. ¿Debería preocuparnos la interacción inhibidores de integrasa, alteraciones del sistema nervioso central, envejecimiento? Pues yo creo que no. Es decir, yo creo que los efectos adversos más descritos son sobre todo trastornos del sueño, y lo primero que se puede hacer es poner el tratamiento, por ejemplo, por la mañana del desayuno, y así probablemente el paciente tenga menos ese trastorno, ¿no? Después, muchos trastornos del sueño no son por los medicamentos, porque el paciente ya lo tenía lo mejor de antes de tomarlo, o el paciente tiene otros problemas en la cabeza que son los que le dan esos trastornos del sueño. Atribuir síntomas de los pacientes a fármacos es una cosa que a veces, bueno, que los ensayos clínicos se hacen porque pues, se anota todo lo que el paciente cuenta, pero yo no veo tan claro esa relación, ¿no? La cefalea, es verdad que algún paciente, pero es muy excepcional, ha descrito cefalea tomando integrasa. Yo recuerdo algún caso, pero muy, muy aislado. Y luego, lo que serían, digamos, efectos del sistema nervioso central duros, ¿no? Por ejemplo, depresión o cosas así, la verdad que eso, ya digo, los ensayos clínicos lo mira expresamente, y en los datos de la cohorte de Hoffman, ¿no?, que fue el primero que en la cohorte alemana habló de la posibilidad de trastornos del sistema nervioso central en los pacientes con dolutegravir, y la verdad es que de todos los efectos adversos que él describe, pues son 30 y tantos trastornos de sueño, 17 cefaleas, depresión solamente 7 de todos los pacientes de la cohorte. Es decir, que el porcentaje de depresión o de aspectos del sistema nervioso central realmente preocupantes ocurre en un porcentaje muy pequeño de los inhibidores de la integrasa. Bueno, sabe que puede ocurrir en un paciente, también puede ocurrir con otra familia. Lo que pasa es que cuando hay con otra familia, no lo relacionamos con la otra familia y decimos, está deprimido, le mandamos un tratamiento y seguimos con la otra familia. Cuando hay integrasa, pues ya, como está el run este, pues ella al final dice, bueno, pues lo mismo se lo cambio, y al final mismo el paciente te dice que no quiere el cambio porque no está deprimido por eso, sino por otras de las múltiples circunstancias que se presentan en la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que una cosa para estar alerta, si piensa en un momento dado que podría estar relacionado con el fármaco, se cambia, pero ni es frecuente, y es la vida real nuestra que tenemos muchísimos pacientes con inhibidores de la integrasa, ni la mayoría de las veces los pacientes lo relacionan con el tratamiento, que al revés lo que le da es la confianza de tener un tratamiento bueno y que le resuelve un problema, ¿no?, como el controlar la replicación viral. Muy bien, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias, Marcial. Darle muchísimas gracias también a nuestro patrocinador, a SAEI, y bueno, pronto nos volveremos a ver en el siguiente coloquio. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para todos. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Ya lo veremos. Hasta luego. Adiós.